Damas y caballeros, ya todo está bien. ¿Qué por qué? Porque yo estoy aquí. Ya desde hace tiempo quería analizar saga por saga Boku no Hero como hago con Black Clover, aunque cabe mencionar que esto va a ser muy diferente, ya que en Black Clover son primeras impresiones pues apenas lo estoy viendo, y en Boku no Hero sí que va a ser un análisis con retrospectiva. Desafortunadamente Boku no Hero no comienza a dividirse bien por sagas o por arcos hasta la segunda temporada, con todo eso del torneo Stein y las posteriores, así que para este video vamos a analizar todo lo que abarca la primera temporada, es decir, desde que comienza la serie hasta la pelea de All Might contra el Nomu. Últimamente me estoy volviendo a ver Boku no Hero para así verlo con una amiga, así que les tengo que decir que tengo estos recuerdos bastante frescos, además de la retrospectiva de la primera vez que lo vi, por lo cual puedo hacer un análisis completamente objetivo. Así que sin nada más que decir, vamos ya con el análisis de la primera temporada de Boku no Hero Academia. Aún recuerdo que en los años en los que salió la primera temporada de Boku no Hero todo mundo estaba hablando de él, no importaba por dónde mires. Por mi parte yo me mantenía un poco alejado de todo ese mundillo, así que nunca entendí exactamente qué le veían. Cuando esta se terminó y vi que solamente tenía 13 capítulos, como quien no quiere la cosa, me comencé a acercar un poco y tocarla con un palo para ver qué era. Y como podrán imaginar, quedé completamente maravillado. Pero claro, eso es un sentimiento de nostalgia de un yo que además era mucho más adolescente que ahora, por lo cual ¿realmente la primera temporada de Boku no Hero fue tan buena como recuerdo? Para esto tenemos que recordar cómo comienza la primera temporada, explicándonos el origen de los quirks. Esto nos dice que hace años un niño de China nació con la capacidad de expulsar luz propia, y que a partir de aquí muchas personas a lo largo del mundo comenzaron a tener capacidades especiales, sumado a la información de que perdieron una parte del meñique del pie, que para quien no lo sepa, el meñique es ese dedo que perderemos cuando evolucionemos, lo cual nos dice que científicamente, como se da por nacimiento, acompaña otra característica de evolución, y es una capacidad extra. Los quirks no son nada más y nada menos que la evolución humana. Concepto muy interesante que Bakugo reforzaría después, pero no nos adelantemos. Como puede ser lógico, también nos presentan al protagonista, Deku, el cual se nos presenta como un niño que nació sin poder en una época donde ya casi todos lo tienen. De hecho nos cuentan que la población mundial, un 80% cuentan con un Kosei. Aquí cabe mencionar que mucha gente se confunde con esta cifra, ya que si te pones a ver pareciera que todos los que tienen la edad de Deku también cuentan con poderes. Sin embargo, primero, la mayoría de las series se hacen en UA y podemos entender que en la escuela más prestigiosa de héroes solamente va a estar el top en cuanto a quirks. Y segundo, se nos explica que cada generación nace con más personas con poderes, lo cual nos diría que la mayoría de los que no tienen son personas adultas o ya en su vejez, que siguen vivas, siguen contando como ese 20% de la población mundial. El primer capítulo de Boku no Hero me parece muy curioso porque con pocos elementos nos creó un universo que, pese a ser pequeño y poco diferente al nuestro, sí que tiene mucha lógica dentro de sí. La propia existencia de Deku como chico sin poderes nos explica muchas cosas de ese mundo, pues era lo que profundice alguna vez en el tema de que los poderes lo son todo aquí, pero repito, no nos adelantemos. También se nos presenta el héroe número 1, All Might. Su aparición ayuda mucho más a profundizar en lo que significa ser un héroe en el universo de Boku no Hero. Recordemos que aquí los héroes no son algo excepcional, sino que son una profesión como cualquier otra, una para la que requieres estudiar y por la que te van a pagar. Deku es un gran admirador de All Might y quiere algún día poder convertirse en un héroe como él, pese a que no tenga un poder para lograrlo. También se nos presenta a Kacchan, un personaje bastante polémico del cual por suerte en estos videos analizando parte por parte lo voy a poder tratar mucho más. Algo que me gusta de este personaje y que muy poca gente le presta atención es que el Kosei de Kacchan es uno de los mejores explicados si lo quieres guiar a la biología y a la evolución humana. En él se nos explica que las glándulas sudoríficas de sus palmas secretan una sustancia muy parecida a la nitroglicerina, pero que no deja de ser sudor. Kacchan en sí no tiene un poder, él tiene dos: generar la chispa y producir la nitroglicerina, lo cual en combinación genera una explosión. Con él se nos empiezan a mostrar varios factores de la podredumbre que hay en el mundo lleno de poderes. Por el lado de los estudiantes, nadie ve mal que Kacchan moleste a Deku por la simple razón de que él nació con un poder que está por encima de todos, así que ¿qué tiene de malo que se lo presuma a alguien que no lo tiene? Él se crió en un ambiente en el que todos lo alababan por todas razones, por lo cual generó un ego gigante aunque una autoestima muy frágil, elemento el cual hubiera sido muy interesante de explorar, pese a que tratan de mala manera después, pero ya llegaremos a eso. Mucha gente menciona que Deku es un sujeto que se queja mucho de su situación pero que no hace nada para solucionarla, y yo estoy un poco de acuerdo y no. Yo ya lo he dicho varias veces, pero a mí me encantaba la forma que tenía Deku en la primera temporada de pelear, con ese cuadernito que le decía todos los movimientos que tenían sus rivales
por el tema de estarlos estudiando por años. Quedaba muy bien para generar estrategias y era propio de alguien que tenía tanto fanatismo por los héroes, obviamente iba a investigar de ellos. Y de hecho demostró tener una gran capacidad estratégica y de toma de decisiones, ya que pudo enfrentarse al propio Kacchan sin siquiera usar su poder. El problema es que claro, físicamente no hizo nada para poder compensarlo. Recordemos que esto fue cuando ya tenía un buen entrenamiento de parte de All Might. Pero durante estos primeros capítulos las bases del personaje me parecen muy buenas, como por ejemplo cuando va por debajo del puente deprimido, pero para ayudarse a superar eso se empieza a reír como All Might pensando que algún día va a poder lograr entrar a UA pese a todo. Por cosas del destino un villano la atrapa y ahí es cuando All Might lo salva y por fin conoce al símbolo de la paz. Este se quiere ir porque poco tiempo perderá su transformación, pero Deku se sujeta a él por lo cual se ve obligado a seguirlo. Aquí vemos la verdadera forma de All Might, que se nos cuenta su pasado, el cómo recibió su herida mortal y eso lo hace tener esa forma solamente unas horas al día. Todo esto sin lugar a dudas ya es bastante interesante, pero no es tan importante por individual. Lo que sí lo sería es la pregunta que le hace Deku. Él se sincera y le dice si alguien sin poderes se puede convertir en un héroe. Aquí vemos una pequeña pausa que se puede deber a varios factores. Quizá que All Might no quería lastimarlo, o quizá que recordó que bueno, él está en exactamente el mismo caso que él y sería algo hipócrita decirlo, pero a fin de cuentas no le puede contar su caso a cualquier peatón que se encuentre. Pero en resumen le dice que lo siente, pero que no, que lo más seguro es que si él se quiere dedicar a algo así, pues se vaya a ser policía o algo parecido. Y aunque esto es cruel, es bastante lógico. Si tú naciste sin un poder y no hay una forma externa de conseguirlo, ¿cómo te quieres enfrentar a villanos que tienen literalmente superpoderes? A mucha gente le pareció una mala frase, pero a mí me parece un buen golpe de realismo que ayuda a potenciar un poco al personaje de Deku. Él se va bastante deprimido porque pese a ser una persona con ideales muy fijos, el hecho de que tu héroe de la infancia y tu ídolo número uno te diga eso en la cara pues tiene que ser muy decepcionante. Aquí podemos ver una faceta muy interesante de Deku y es que él mismo se dice, ¿lo sabías? En el fondo sabías que no eras capaz. Nos muestra que es una realidad de la que siempre estuvo consciente, pero quizá no quería aceptarlo, o quizá pensaba que el optimismo lo iba a llevar a una mejor posición. Son pequeñas exploraciones dentro de su psicología que la gente suele ignorar y dar por sentado desde el principio cuando en realidad lo ayudan bastante como personaje, ya que todos, cuando otros protagonistas empiezan a pensar por qué los villanos o los héroes hacen tal cosa, lo alaban. Pero cuando Deku tiene una crisis existencial porque a fin de cuentas es algo que ha vivido toda su vida, lo ven como un lloriqueo. Aquí pasa una conveniencia del tamaño de una casa, no nos vamos a engañar tampoco, que es que Kacchan se encuentra justamente con el villano. Este lo secuestra y combinando sus poderes puede enfrentarse a muchos héroes a la vez. Ellos saben que pueden llamar a alguien más fuerte, pero quizá en lo que llega es demasiado tarde y Kacchan está ahí secuestrado. Y dentro de esto hay dos reacciones de valor que ayudan muchísimo a los personajes. La primera, claro está, es la de Deku, que inmediatamente se lanza porque tenemos que recordar que si hay algo con lo que cuenta Deku es con un instinto de heroísmo. Quizá no es la persona más perseverante del mundo y tiene muchos defectos como los podría tener cualquier persona, pero algo que lo caracteriza es que nunca va a dejar de ayudar a todos, no importa lo que tenga que sacrificar. Él se lanza automáticamente con el villano y cuando Kacchan le pregunta qué está haciendo le dice que no lo sabe, que sus piernas se movieron solas, y dice la frase más importante para ambos: vine porque parecía que estabas pidiendo ayuda. Ahí es cuando All Might lo comprende y esta es una de las facetas que me encantan de él, que es cuando nos muestran un lado mucho más humano que de verdad se pregunta qué cosa es ser un héroe. Él ve lo que hace Deku, sabe qué consecuencias tiene su transformación, sabe que tiene riesgo de muerte cuando la fuerza, pero a él le da igual porque lo único que piensa es: ese niño se lanzó a la muerte directamente sin tener ninguna probabilidad de victoria. ¿Cómo podría yo llamarme un héroe si no hago lo mismo? Así que se lanza y derrota al villano inmediatamente porque no olvidemos que estamos tratando con el símbolo de la paz. Y de nuevo nos presenta lo mismo, la importancia de la fuerza, no importa quién demostró ser el héroe ahí. Todo mundo regaña a Deku por haberse metido en una situación como esa sin tener probabilidades de ganar. Y todo mundo alaba a Kacchan por poder haber resistido por su fuerza. Camino a casa él le dice a Deku que él no había pedido nunca su ayuda. Y pese a que esto se puede ver bastante random, tiene unas ciertas razones de los conflictos de Kacchan con necesitar ayuda, que aunque no serían tan bien tratados, me es importante decirlo para poder analizarlo después. Pero aquí pasa una de las escenas más importantes y de paso más polémicas de Boku no Hero, la cual ha traído mucha controversia sobre si está bien hecha, sobre si rompe con el mensaje.
Y es que All Might llega con Deku. Él le dice que reconoció ese heroísmo al instante, ya que todos los héroes tienen historias de jóvenes en los que sus piernas se movieron solas para poder ayudar a alguien. Y él sabe que Deku no puede ser un héroe sin poder, pero recordemos que todo el One for All se basa en eso, buscar un sucesor digno, el cual pueda cargar con todo lo que significa tener un poder así. All Might encontró un chico que sabe qué significa la debilidad, sabe cuál es el valor de la fuerza, puede apreciarlo porque nunca la ha tenido, pero que aún sin ella estuvo dispuesto a ayudar todos los años que estuvo con vida. Y es por eso que le dice estas palabras, no porque él pueda ser un héroe sin poderes, sino porque es digno de heredar el que él sabe que va a tener. De ahí viene la frase: tú puedes ser un héroe. Y pese a que tengo que admitir que algunos llantos de Deku me desesperan bastante, este me pareció maravilloso. Todos estos capítulos nos han hablado del conflicto que tiene el personaje con el hecho de discutirse si puede ser un héroe o no por el no tener poder. Un conflicto que desembona en el hecho de que All Might le diga que efectivamente sí puede. Y eso es lo que va a hacer que después le cuente todo el tema del One for All. En este punto no nos cuentan mucho acerca de cómo funciona, simplemente nos dicen que es un poder heredado, una fuerza acumulada que se va pasando de usuario en usuario para cada vez acumular más. Sin embargo, le dice a Deku que todavía no es un recipiente digno. Esto porque el One for All es un poder muy exigente y el simple hecho de tenerlo es bastante para el cuerpo y podría ser que, bueno, directamente explotara. Así que va a tener que poder desarrollar un cuerpo digno de poder tener el One for All y lo suficientemente resistente como para poder aguantarlo. Aquí nos presentan el entrenamiento y el compromiso de Deku, lo cual nos dice que efectivamente sí es una persona perseverante. Lo que pasa es que seguramente no tenía un ejemplo o una guía. Que sepamos, nadie en el ambiente de Deku es un héroe, por lo cual tiene cierto sentido que tuviera que llegar uno a poder instruirlo. Luego de meses de cambiar su alimentación, entrenar físicamente y hacer 10.000 cambios en su vida, él logró mejorar bastante su condición física. Aquí nos enteramos de cómo se hereda el One for All. Simplemente tienes que convivir con el ADN de una persona, es decir, comer un pelo o inclusive saliva o sangre, pero se entiende que por ciertas razones es mejor para una serie poner un pelo. De aquí saltamos al examen de la UA, que aunque aparecen ciertos personajes como Ida o como Uraraka, simplemente nos lo presentan, todavía no tienen tanta importancia dentro de la serie. El examen se basará en un sistema de puntos en el cual deben ir eliminando robots pensando que son villanos. Hay robots de 1, 2 y 3 puntos, además de unos de 0 que simplemente funcionarán como obstáculos. All Might solo le da 2 instrucciones para activar el One for All: aprieta las nalgas y piensa desde lo más profundo de tu corazón: Smash. Que por cierto, lo de aprieta las nalgas no es ningún chiste, hay muchas artes marciales en las que muchas posiciones requieren apretar eso por ser parte de tu centro de gravedad. Si alguna vez has practicado algún arte marcial, te recordarás que al dar una patada, si la intentas imitar, vas a terminar apretándolas por fuerza. Sin embargo, pasa lo obvio, y es que mientras todos sacan puntos de eliminación, Deku no puede porque nunca ha activado el One for All y no sabe cómo hacerlo. Sin embargo, el robot de 0 puntos aparece, un robot gigante el cual ninguno de los presentes podría vencer. Todos corren de él, pero Uraraka se queda atrapada en los escombros y Deku sabe que tiene que ir a salvarla. Aquí tenemos que recordar algo: los Kosei son un instinto natural por ser un punto de evolución, es decir, si te lo pones a pensar, es muy difícil que Uraraka un día se le ocurriera: oye, voy a tocar esto a ver si flota. Por lo cual el posible instinto natural del One for All, junto al instinto que de por sí tiene Deku de proteger a la gente, y las instrucciones de All Might terminaron haciendo que lo pudiera activar en un salto. Pero su cuerpo aún no estaba preparado y sus piernas terminaron por romperse a la hora del salto. Al dar un golpe, su brazo también se rompe, pero aún así derrota al robot. Aquí nos explican que el medidor del One for All de Deku todavía está roto porque no ha aprendido a poder controlarlo, así que él no puede sacar sencillamente un porcentaje medio. Tiene que sacar o el 0 o el 100%. O bueno, lo que creíamos que era el 100% en esos momentos. Debido a esto, Deku no puede ganar ningún punto de eliminación y por fin las pruebas del examen llegan. Aquí vemos que Deku pasó por algo llamado puntos de heroísmo, que para mucha gente fue como algo sacado de la manga, pero para mí tuvo sentido por algo muy simple. Si tú metes puntos de heroísmo, evidentemente no le vas a decir a los estudiantes que los metiste, porque el punto es ver cuáles tienen instinto de héroe para esas acciones. Por lo cual Deku logra pasar gracias a esto mismo y lo ponen en la clase A. Aquí nos presentarían a la mayoría de la clase, sin embargo no pasaría nada tan importante hasta la prueba de héroes contra villanos.
donde sucedería la primera pelea de Deku contra Bakugo. Pero llevo 14 minutazos de video y todavía no llego creo que ni a la mitad de la primera temporada, así que mejor dividámoslo aquí y esperemos a otro video porque estoy viendo que nunca voy a acabar. Me está gustando mucho analizar detalle por detalle lo que pasó en Boku no Hero, así que si les interesa que lo siga haciendo en otros videos, pues por favor les agradecería mucho que se suscriban, me dejen su like, compartan este video, comenten lo que ustedes quieran y síganme en mi Twitter para estar en mucho más contacto, ya que YouTube de repente no notifica el tema de los videos y yo siempre publico en mi Twitter cuando subo algo, además de diversas cosas que se me ocurren. Recuerden, cómense sus verduras, tomen mucha agua, duerman bien y nunca dejen de sonreír. Yo soy Bardock y nos vemos en la próxima. Hasta luego. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Baby so cold, he from the north, he's from the Canada. Been cruise solo, I got my fingers that I can't withdraw. Run out the door, I shine my wrist and go like sha sha sha, sha sha sha. I got